Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:42 a.m. Y a propósito de economía, tras de Cotudo Paperas y tras el alza del 24% del salario mínimo, ahora los impuestos de la emergencia económica del gobierno. Nuevos impuestos al patrimonio, sector financiero y de hidrocarburos, alza del IVA, mayores cargas a licores, juegos de azar y también mayores cargas al consumo interno. Todo para intentar tapar el hueco del presupuesto general de la nación para el año entrante, un hueco que además se empeoró y se agrandó de la noche a la mañana con el aumento de ese salario mínimo que fue un 400% por encima de la inflación, quintuplicando lo que será el costo de vida este año, que rondará el 5%, lo que le significa al gobierno un hueco adicional de 7 billones de pesos en mayor nómina y burocracia, concretamente en los salarios mínimos del Estado, que se ganan menos de la mitad de los 2 millones de funcionarios, también por el ajuste a sueldos a congresistas, magistrados, altas cortes, rama judicial y obviamente las pensiones mínimas que tiene que cubrir el Estado colombiano, todas y todos atados, indexados y amarrados a salario mínimo legal vigente, cosa que ahonda el hueco fiscal y que le abre efectivamente un roto más grande al presupuesto del año entrante, presupuesto que por lo demás ayer detalló, desagregó y contó detalladamente el gobierno a través del decreto 1477 con un total de 97 billones de pesos para tener que pagar la deuda, que cada día es más onerosa, más cara y más costosa, precisamente porque está subiendo la percepción de que el gobierno colombiano está despelotado en sus cuentas y se podría llegar a volver mala paga. Una deuda que se traga 97 billones de pesos del presupuesto y de ahí en adelante se destina la plata principalmente a educación y salud con 76 y 75 billones de pesos respectivamente, que son los sectores que más van a recibir, pero presupuesto que en cualquier caso sigue desfinanciado y que ahora intenta completar en un pedacito, en apenas 6 billones de pesos, el gobierno con los impuestos que revive de la vieja reforma tributaria. Impuestos zombies que reviven este mecanismo excepcional de la emergencia económica, con cambios en el impuesto al patrimonios superiores a los 2.000 millones de pesos, con una tarifa progresiva desde el 1,5% y hasta el 5%, la sobretasa al sector financiero, que eleva al 30%, al 50% la tarifa nominal de ese impuesto de renta para los bancos del país, normalización del patrimonio con una tarifa del 19%, cambios en el IVA importantes, por ejemplo, en materia de licores, exceptuando la cerveza, que suben del 5 al 19%, también tarifa del 19% para los juegos en línea de suerte y de azar, adicionalmente impuestos al consumo que se ajustan para productos como tabacos y bienes considerados de lujo, IVA también para las compras por internet, por Amazon, por Temu, que superen los $50, impuestos sobre la primera venta o exportación de carbón y supuestamente la reactivación de la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta para la exploración de petróleo y de carbón, cosa ya juzgada incluso por la Corte Constitucional, que tumbó ese impuesto en meses pasados, pero cosa que intenta revivir el gobierno en esta emergencia tributaria. No obstante, no se puede, pues equivaldría a juzgar a una persona por el mismo crimen más de 2 veces. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:46 de la mañana. La generosidad del gobierno del presidente Petro con alias Calarcá y con su disidencia es inagotable, aunque son los promotores de una de las peores crisis humanitarias en norte de Santander, responsables de matar 12 policías en Amalfi y Antioquia. A pesar del escándalo de infiltración de esa disidencia al ejército, el presidente Petro les renovó el permiso para las zonas de ubicación temporal en el Catatumbo. Es una prórroga por 7 meses para que continúen con el alistamiento para el ingreso a estos puntos destinados para que esos grupos hagan tránsito a la vida civil. Es la primera gabela que le habían dado en mayo a este grupo y tenía un plazo de 45 días para que se reorganizaran, para que se trasladaran a esas zonas, y venció el pasado 7 de julio sin que de momento se registrara ningún avance. Esto significa un verdadero insulto a las víctimas de ese conflicto, porque solo ayer desde esa región del Catatumbo salieron desplazadas a Cúcuta al menos 100 familias y a Ocaña otras 15 que se suman
a las que habían llegado a inicios de la semana, días pasados, y a las más de 40.000 personas que tuvieron que salir desplazadas en enero cuando desataron la confrontación armada, tanto la guerrilla del ELN como la disidencia de las FARC. Pero mientras el presidente Gustavo Petro estaba premiando a este grupo armado organizado, 3 hechos graves estaban atribuyéndole a la disidencia y se registraban en el Catatumbo. El primero, los ataques con drones a civiles, la quema de casa de algunos de los pobladores del corregimiento Filogringo en el Tarra, donde hay alta presencia del ELN, y el patrullaje armado en Puerto Palmas, esto es en zona rural de Tibú, dejando claro que actúan con total libertad y sin ningún control del Estado al frente del presidente Gustavo Petro, que es tan generoso que este premio se lo está extendiendo también al ELN, al Frente Comuneros del Sur, que son los otros disidentes a los que al término de este 2025 el presidente Gustavo Petro les nombra 10 gestores de paz para que firmen algún proceso de paz con su gobierno del cambio. Blue Radio. Equipo, silencio, vamos a grabar. Sube pista. Entra la voz. El mejor regalo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Felices fiestas. Navidad, Año Nuevo, todo eso que te hace feliz. Suscríbete. En vivo las 24 horas. Somos @Blue Radio Co. Los mejores contenidos para ti en este 2026. Blue, más que radio. Listo, quedó. Hola, soy Alison Farfán, periodista digital de Blue Radio. Quería enviarles un mensaje para esta época navideña, que sea un tiempo de unión familiar para estar con los seres más queridos, para aprovechar mucho el tiempo y en especial para agradecer por todo lo bueno de este año y lo que vendrá en el 2026. Hola, soy Andrea Reynosa, periodista y productora del programa Mañanas Blue, y en esta fecha tan especial los invito a que sea un espacio para pasar con sus seres queridos, para que pidan perdón, también para que den muchos regalos. 6:49 minutos. ¿De qué hablamos hoy? Último día del año, padre. Hombre, de claves para despedir este año y recibir el nuevo año. De alguna manera, Ricardo, tenemos que despedir, soltar todo lo que ha pasado este año y abrirnos a la novedad del 2026. Entonces quiero plantear algunas claves para hacer eso. Siempre en actitud de esperanza, en actitud de optimismo, a pesar de todo. No podemos dejarnos amargar el corazón y no podemos dejar que la violencia sea lo que nos impulse. ¿Qué le deja este año que termina, padre? A mí muchos aprendizajes, Ricardo. Cuando reviso la vida, me encuentro con que he aprendido muchas cosas, con que he aprendido a gestionar mejor mis emociones, con que he aprendido a estar más atento a mi salud mental. He viajado, por eso tengo que agradecerlo, yo se lo agradezco a Dios. He viajado mucho, conocí la India, por ejemplo, que no estaba en mis planes y que fue una experiencia linda. Me dejó una buena relación de pareja, cada día maduramos más en mi relación de pareja. Bueno, hay cosas chéveres que me ha dejado. Muy bien, padre, 6:50.